La situación económica y sanitaria en nuestro país es grave. Los contagios crecen. El sistema sanitario público está al borde del colapso y se están produciendo más de 100 fallecimientos diarios. Al mismo tiempo, los datos económicos son cada vez más preocupantes. Se está produciendo una destrucción masiva de fuerzas productivas. Esto se transformará en un tsunami cuando termine la vigencia de los ERTES. Para hablar sobre ello, hoy tenemos con nosotros a Astor García. Muchas gracias, Astor. Hola, ¿qué tal? Gracias a vosotros. Mirando en retrospectiva y en función de la gestión de la campaña desempeñada en pandemia hasta ahora, ¿qué opinión merece este nuevo estado de alarma? Yo creo que el estado de alarma que se aprobó ahora por el Gobierno en este Consejo de Ministros extraordinario hay que contextualizarlo. Hay que ver todo lo que ha venido pasando desde marzo y para entender bien lo que nosotros criticamos del estado de alarma, hay que ver un poco cómo han ido sucediendo las cosas. Durante todas las semanas posteriores al confinamiento de primavera, nos encontramos con que los principales representantes políticos lo que hacían era promover los viajes, la movilidad, que la gente gastase dinero en las distintas destinos turísticos, que se moviese todo lo posible. Claro, esas mismas personas, esos mismos responsables políticos son los que ahora, pocos meses después, están diciendo que somos unos irresponsables, que hemos estado incumpliendo sistemáticamente las normas sanitarias y que ahora no queda otra más que volver a una situación de confinamientos parciales, de restricciones de movilidad, etcétera, etcétera. Siempre consideramos nosotros poniendo en primer lugar el interés económico, el interés de las empresas y no tanto el interés sanitario o la salud, que ya hemos visto que según interesa se insiste en él más o se insiste en el menos. Desde el PCT habéis presentado y defendido que este nuevo estado de alarma es una herramienta para coartar la libertad de las movilizaciones obreras, pero en este contexto que bien definías, ¿cómo puede conjugarse la lucha por el pan, digamos, y la salud pública? Bueno, es que yo creo que el dilema hay que verlo de otra manera. El dilema no sería tanto entre la lucha por el pan o entre el pan y la salud pública, sino que el dilema realmente al que nos enfrentamos es entre la producción y la salud. Por aquí de lo que estamos hablando es de medidas que están adoptando no para garantizar el pan de los trabajadores, sino para garantizar los beneficios de las empresas. Y por lo tanto, en esa línea, efectivamente, el estado de alarma va a ser una herramienta muy útil que vamos a ver de lleno el periodo en el que se van a ver con mucha claridad las consecuencias de la tremenda crisis capitalista en la que estamos inmersos, consecuencias en términos de destrucción de fuerzas productivas, es decir, en destrucción de empresas, en destrucción de empleo, en grandes despidos. La crisis capitalista fue acelerada por la crisis sanitaria, ¿no? Pero no deriva de ella. Entonces, podríamos entender que tanto la desescalada como estas medidas restrictivas pueden ser entendidas como de carácter de clase, digamos. Desde luego, esto lo venimos diciendo desde el primer minuto. Lo que importa principalmente es que la inmensa mayoría de la población de este país, la mayoría trabajadora de este país, vaya de su casa al trabajo a producir, de paso haga unos mínimos gastos de un mínimo consumo para poder seguir manteniendo la máquina engrasada. Por lo tanto, claro que hay un carácter de clase en toda la gestión. ¿No consideras que las medidas aprobadas como los ERTE, el ingreso mínimo vital, el- la posibilidad de teletrabajar benefician a esta clase trabajadora? Evidentemente, si le preguntamos a cualquier trabajador si prefiere estar en el paro o estar en ERTE, es decir, que le despidan o que le mantengan en ERTE, la respuesta creo que va a ser
clara, prefiero estar en ERTE. Si le preguntas a una familia que está pasando hambre, que no es capaz de llegar a final de mes, no es capaz de asumir los suministros más básicos, le preguntas si prefiere un ingreso, por escaso que sea, lo prefiere un ingreso o no tener ingreso, pues evidentemente te va a contestar que prefiere un ingreso. Desde este punto de vista, pues está claro, ¿no?, que hay toda una serie de medidas que, digamos, son aceptadas por la sociedad o son aceptadas por los trabajadores y las trabajadoras por el hecho de que la alternativa que ven es peor. Nosotros, en ese sentido, sobre lo que venimos insistiendo, el hecho de que están insertas en toda una estrategia, ¿no?, que tiene que ver con una nueva vuelta de tuerca, un incremento de la explotación capitalista. Claro, resulta que los ERTEs, vamos a ver, efectivamente los ERTEs han estado funcionando, han evitado, que era lo que yo creo que ellos intentaban, que no hubieran despidos masivos durante el periodo más álgido de la pandemia, pero nos encontramos con que empiezan a finalizar los plazos de los ERTEs y ahora sí va a haber despidos. Y lo que tendremos sí será un elemento que interesa muchísimo a la patronal. Y eso esa es la cuestión que nosotros venimos denunciando, ¿no? El hecho de que los ERTEs, el ingreso mínimo vital, cuestiones como la regulación del teletrabajo, como el tema de los riders, se insertan en eso que venimos llamando la uberización de la economía. Es decir, el que se generalice el trabajo a demanda. Si se generaliza el trabajo a demanda, eso no es más que una forma, digamos, de elevar, de incrementar la explotación de los trabajadores y de las trabajadoras. Trabajaremos cuando la empresa quiera que trabajemos, cuando no, podremos irnos a un ERTE y cuando la cosa esté muy mal y no tengamos que comer, tendremos la posibilidad de acceder a un ingreso mínimo vital. ¿Soluciona eso los problemas generales de la clase obrera, de la mayoría trabajadora del país? Desde nuestro punto de vista, no, clarísimamente no. Y otra de las medidas que se está anunciando a bombo y platillo son las ayudas de la Unión Europea y recientemente el nuevo techo de gasto social. Todas las cantidades de dinero que vienen de la Unión Europea vienen siempre con condiciones. Para lo que esos millones vendrán, porque todavía no están, insisto, es para profundizar en las mismas políticas que han llevado a que España sea un país en franco riesgo de pérdida de toda la industria esencial, estratégica que tenemos. En este gobierno hay dos bandos, ¿no? ¿Consideras que estas medidas tomadas se debe a una preponderancia o a un mayor poder del PSOE en este peso del gobierno? ¿Sería distinto con Podemos? Que PSOE y Podemos, si están juntos, o Unidas Podemos más bien, ¿no? Si están juntos en el gobierno es porque pertenecen a la misma familia política, son organizaciones de la socialdemocracia que, digamos, van en sintonía plena con las orientaciones que venía dando el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, si recordáis, aplaudió las medidas como los ERTEs y el ingreso mínimo vital que estaba desarrollando el gobierno. Si en lugar de ser el PSOE el socio mayoritario fuera Unidas Podemos, pues las cosas en lo esencial cambiarían muy poquito. La crisis, insisto, la crisis capitalista es grave, muy grave, va a tener una serie de consecuencias terribles y ahí vamos a ver qué ocurre con la socialdemocracia española, cómo se tiene que, o cómo se va a encontrar gestionando los recortes que tanto criticó. Vamos a ver cómo casa eso con todas las promesas y con todas las ilusiones que han ido sembrando entre unos sectores importantes de la población española. Si se produce esta gran crisis y, bueno, estos despidos masivos que anuncias, estos posibles futuros recortes, se puede producir una desafección por esta socialdemocracia. ¿Qué puede acarrear esto en términos políticos o ideológicos? Lo que sabemos es que en tanto no se rompa con el capitalismo, con el sistema capitalista, todas las ilusiones y promesas que se hagan a los trabajadores y a las trabajadoras estarán siempre sometidas a cualquier tipo de eliminación, de ataque, de reducción, y por lo tanto llevarán a una frustración terrible
desde el momento en el que se visualice una vez más, se compruebe una vez más en las carnes propias de una nueva generación el hecho de que las promesas de la socialdemocracia, pues al final siempre terminan por incumplirse. Evidentemente, una de las salidas posibles, y ya lo estamos viendo, es un auge de posiciones ultra reaccionarias, de posiciones incluso fascistas, y que en definitiva van encaminados a que la clase explotadora digamos, encuentre unas mejores condiciones para ejercer la explotación sobre los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Al encontrarlos desunidos, al encontrarlos enfrentados entre sí por debates que tienen que ver con el origen, la procedencia, la pertenencia nacional, la lengua que uno habla, etcétera. Entonces, efectivamente, el peligro que se avecina con la frustración que genera la socialdemocracia es un incremento de las posiciones fascistas. En este sentido, desde el PCT, ¿qué medidas creéis que deberían haberse tomado? Con el tema de la sanidad, decíamos dos cosas fundamentalmente muy claritas. En primer lugar, que había que reforzar mucho las plantillas. Eso no significa, o no se puede entender como el hecho de vamos a pintar médicos y enfermeros donde no los hay, pero sí principalmente a garantizar unas condiciones de trabajo dignas a aquellos profesionales que han estado encadenando contratos de días, de semanas, durante muchos años, que han estado sometidos a una precariedad, a una inestabilidad, a una temporalidad brutal y que, por lo tanto, digamos, una de las primeras medidas era garantizar unas buenas condiciones de trabajo para esos profesionales, ¿no? Por otra parte, otro elemento fundamental, la sanidad privada. Tenemos una sanidad privada que año tras año va ganando espacio. Una sanidad privada y concertada que funciona fundamentalmente como un parásito. El decreto del estado de alarma de marzo establecía el sometimiento del sistema sanitario privado al interés general. De eso, ¿qué hemos visto? Se intervino la sanidad privada, se nacionalizaron los hospitales privados, se puso realmente bajo control estatal todo ese sector sanitario que vive a costa del sector público. La realidad es que no. Son elementos que nosotros situábamos precisamente porque queríamos hacer visible la contradicción que existe entre lo que se debería hacer y lo que se puede hacer en el capitalismo. Durante mucho rato has referido la distinción entre trabajadores y empresarios, ¿no? Eh, También has inferido que los ERTEs solo son un colchón para, para paliar estos despidos que vendrán Uh -huh. luego. ¿Cuáles son las medidas que deberían haberse tomado en lo referente a los trabajadores y en las empresas? Nosotros hablamos siempre y marcando mucho la diferencia entre trabajadores y empresarios porque los intereses de unos y otros son diametralmente opuestos. Claro, ¿cuál era la propuesta? Es dejar la actividad fundamentalmente en los sectores estratégicos de la economía y también en los sectores que tienen que ver con la atención sanitaria y con la atención los servicios públicos en toda su extensión, y además planteábamos que esto se hiciera interviniéndose, no simplemente dejando la gestión en manos de quien ya estaba, sino interviniéndose desde el Estado y además incorporándose a la toma de decisiones a los órganos, digamos, de representación de los trabajadores y de las trabajadoras en las... Y por lo tanto, lo que nosotros planteábamos era, con esta serie de propuestas, con el hecho de prohibir y declarar nulo cualquier tipo de despido que se produjera durante el periodo de confinamiento, durante el desarrollo de la crisis, ¿no? Con este tipo de medidas, nosotros ¿qué es lo que intentamos hacer ver? Intentamos hacer ver que hay una contradicción fundamental entre la vida, entre la salud y el capitalismo.
o los intereses de los capitalistas, si quiere. Muchas gracias, Astor, y os esperamos en el próximo programa. Muchas gracias a todos.